Vamos a hacer un caso práctico de aplicación porque por supuesto es más fácil entender con ejemplos muy prácticos. Entonces, recuerden el recorrido que tenemos que hacer cuando estamos valorando cualitativamente. Primero una etapa de jerarquización del riesgo y luego la aplicación de los dos métodos según la afectación que genere la sustancia. Número uno, contar con inventario de las sustancias. Previamente ya tuvimos que haber identificado aquellas que tenían peligros prioritarios de acuerdo a esa asignación de efectos para enfermedad laboral o para accidente de trabajo grave. En este ejemplo vamos a hacer el vinilacetato monómero. Tienen que tener las fichas de datos de seguridad ajustadas al SGA, porque el método emplea el sistema de clasificación de peligros del SGA. Si no tenemos fichas con SGA, no pueden aplicar estos métodos de valoración cualitativa. Entonces, número uno, contar con la ficha de seguridad, revisar cuáles son los peligros de la sustancia que voy a trabajar y llevarlos como a ustedes les quede más fácil. Acá les estoy mostrando un Excel, que es la manera en que nosotros documentamos en la escuela la información para nuestros clientes. Así nos vamos dando cuenta con las frases H asignadas de la sustancia, cuál es la clasificación de peligros y podremos revisar si este químico en particular tiene peligros críticos o prioritarios frente a potencialidad de afectación en salud. De acá podemos rescatar que en efecto sí tenemos carcinogenicidad, tenemos también, por ejemplo, bueno, realmente sería solo carcinogenicidad porque el resto son categoría 2, categoría 3 y para la priorización que queremos, pues realmente no. Si no tenemos ninguna otra sustancia química categoría 1, pues venimos y revisamos las categorías 2 y priorizaríamos ahí sí esta sustancia química. Recuerden que lo hacemos como por partes. Primero lo más peligroso, luego lo medianamente peligroso y por último lo bajo. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues revisar cada una de las frases H que tiene mi sustancia, pero de frases H asignadas a salud. Recuerden que frases H hay de 3 tipos, que corresponden a los 3 tipos de peligros del SGA, físicos, a la salud y al ambiente, que si estamos valorando cualitativamente la exposición de efectos en salud, solo tomamos las frases H correspondientes a efectos en salud. Cada una de estas frases H se le va a asignar una clase de peligro en el método, que ustedes ya saben que se busca en una tabla y dependiendo de la frase H se le asigna o un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5 como clase de peligro. Luego voy y reviso la cantidad que utiliza el trabajador de esta sustancia al día para el proceso en particular que estoy evaluando. En este ejemplo lo tenemos en un laboratorio, el personal o el cargo es un auxiliar de laboratorio y lo que está haciendo es montar una reacción que se llama reacción látex, donde simplemente tiene que titular con vinil acetato monómero. Entonces acá tengo muy bien discriminado la actividad que está desarrollando. ¿Por qué la repetimos varias veces? Porque esta sustancia química tiene varias frases H, como es de esperar con cualquier sustancia, y por tanto tenemos que calcular esta información para cada una de esas frases H. No es que sean varias sustancias, es una única sustancia que tiene toda esta información. Entonces, luego vamos a revisar este trabajador qué cantidad utiliza al día cuando lo utiliza, en caso de que lo utilice diariamente. En este ejemplo, el trabajador no lo utilizaba todos los días, lo utiliza algunos días a la semana. Por eso es que seleccionamos la opción de semana en el cuadro de cantidad relativa de producto. Recuerden la teoría que acabamos de ver. Y pues ya luego vamos a entrar por la sección de semana y revisamos la periodicidad. Entonces, resultó que el trabajador lo utilizaba permanentemente, es decir, más de 3 días, pero no todos los días. Por eso fue que no ingresamos por todos los días y que cuando lo utiliza al día en promedio usa entre 100 gramos y 10 kilogramos o entre 100 mililitros y 10 litros dependiendo de si es líquido o sólido, en este caso es un líquido. Se le asigna lo mismo a todo esto porque separamos de manera individual cada frase H, pero realmente es la misma información porque es una sola sustancia química. Con estos datos, recuerden que ya ustedes podían ir a calcular la cantidad relativa de producto asignándole una numeración dependiendo a ese resultado que a ustedes les dio de semana, días y permanente, 16 horas, etcétera. Y en cuanto a la frecuencia de utilización, exactamente lo mismo. Con esos dos datos de cantidad y frecuencia de utilización, ustedes hallaron la exposición potencial, también cruzando el cuadro respectivo, y así es como nos dio una clase potencial para cada frase H en total de 2. Miren que en teoría hasta aquí vamos medianamente bien, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Cruzar el otro cuadro
la información de exposición potencial con peligro para poder estimar el riesgo potencial. Y cuando hacemos eso, ahí sí nos da diferentes valores, siendo elevado el riesgo correspondiente a la frase H de cáncer, como era de esperarse, y siendo medio, por ejemplo, el componente que puede provocar daños en los órganos o nocivo si se inhala. Pero el resto de afectación en salud nos dio bajo. ¿Qué hacemos entonces? Estos datos, para recapitular con un poco más de detenimiento, estos datos son los propios que ustedes tienen que averiguar de su proceso. Con qué periodicidad lo utilizan, al día, a la semana, al mes o al año, y dependiendo de esa variable, cuál es la frecuencia o el tiempo de utilización, y cuando lo utilizan, qué cantidad es la que necesitan. Con base en esos tres datos, ustedes determinan, vamos a revisar con estos, por ejemplo. Entonces, dijimos que la cantidad era al día entre 100 gramos y 10 litros y 10 litros. Bueno, entre 100 mililitros y 10 litros porque estamos hablando de un líquido. Ese valor correspondería a una clase de cantidad número 2, por eso en todos la clase de cantidad se lo pusimos con el número 2. Vamos a revisar entonces ese tiempo como el periodo de utilización o la frecuencia de exposición. Ya sabemos que no es todos los días, sino que es algunos días a la semana, por lo que entramos en el gráfico por semana, y ya dependiendo de la operación con esta sustancia nos dio que era más de 3 días. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la clase asignada de frecuencia sería 4. Por eso la tenemos acá. Para todas las frases H, porque estamos hablando de la misma sustancia. Finalmente, debemos cruzar clase de cantidad con clase de frecuencia para poder estimar la exposición potencial. Entonces tenemos, en clase de cantidad, ¿qué tenemos? En clase de cantidad tenemos que nos dio un 2 y en clase de frecuencia tenemos que nos dio un 4. Cuando hacemos este cruce tenemos entonces una exposición potencial de 2, que es la que tenemos precisamente acá. Posterior a que tenemos la exposición potencial, lo siguiente que tenemos que hacer es compararla con nuestra clase de peligro, que aquí sí lo hacemos de manera individual porque es de acuerdo a cada frase H. Cada frase H tiene una clase de peligro específica del método. La de la H305 es 1, por ejemplo, mientras que la de la H350 es 5. Entonces lo hacemos con cada una de las frases H que tenga la sustancia. La clase de exposición sí es la misma para todas porque estamos hablando de clase de exposición frente a la sustancia. Entonces, tomando como ejemplo el que nos dio elevado de cáncer, entonces clase de exposición potencial ya sabemos que es 2, pero la clase de peligro para cáncer es 5. Nos da en total entonces un valor de 30.000. ¿Qué nos dice el método? A más de 30.000, realmente podríamos decir que la prioridad es elevada. Por eso es que acá en el método para cáncer nos dio elevada. Pero, por ejemplo, revisemos frente al tema de ingestión. Clase de peligro para la frase H303, 1. Clase de peligro 1. La exposición potencial nos había dado 2. Entonces, cuando hacemos el cruce, tenemos un riesgo jerarquizado de 3. Ese 3 nos da menor a 100, por eso es que nos da una prioridad baja de jerarquización. ¿Qué etapa sigue? Si finalmente es un químico que tiene varios peligros, entonces vamos a tomar el peligro que nos haya dado o elevado o medio y continuamos hacia las etapas de evaluación inhalatoria o evaluación dérmica según la exposición. Lo que nos dio aquí elevado fue que puede provocar cáncer y cuando estudiamos cómo genera el cáncer nos damos cuenta que es vía inhalatoria. Por tanto, a esta sustancia tenemos que aplicarle el método inhalatorio específicamente por la clase de peligro asociada a cáncer. Tenemos también, por ejemplo, vamos a ver si tenemos vía dérmica en algún lugar. No tenemos vía dérmica, o sea, esta sustancia, de acuerdo al proveedor, no tiene afectación vía dérmica, o sea que en teoría no tendríamos que aplicar el método dérmico para esta sustancia. También vamos a encontrar que puede ser nocivo en caso de inhalación, pero nos dio riesgo medio. Cuando ustedes tienen una vía de exposición que para un tipo de peligro les dio alto y para otro medio, por supuesto nos vamos con el más grave, que es en este caso cáncer. Entonces vamos a evaluar esta sustancia vía inhalatoria por la clase de peligro asignada de cáncer. Y por eso es que aquí particularmente ya traemos no todos los peligros, o sea, la sustancia fue priorizada, teníamos peligros priorizados, hicimos la primera etapa de jerarquización y de todos los peligros que tenía ese químico resultó que es relevante solamente uno, el componente de cáncer.
que como la vía de exposición frente a cáncer es inhalatoria, me voy a aplicar el método inhalatorio, pero ya no para, pues sí, es para la sustancia química, pero ya no para todos los peligros iniciales que tiene el químico, sino específicamente para cáncer, que es lo que en la etapa de jerarquización me dio alto. ¿Qué tenemos acá entonces? Vamos a revisar. Hay que aplicar el método de evaluación inhalatoria. Teniendo el riesgo potencial, que ya lo habíamos calculado, ya sabíamos que era elevado, porque recuerden que este riesgo potencial es exactamente la misma metodología de jerarquización que ya la hicimos previamente. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues calcular entonces el resto de variables del método inhalatorio. Volatilidad porque es un líquido, procedimiento de trabajo, protección colectiva y factor de corrección. Vamos a empezar con el tema de volatilidad porque estamos hablando de líquidos. ¿Qué debo conocer de volatilidad? Lo que hemos conversado en la teoría, temperatura de utilización y temperatura de ebullición. Hacemos el cruce de resultados. Acá podemos, por ejemplo, ver en la sección 9 de la ficha de seguridad de la sustancia que la temperatura de ebullición es 72.5 grados Celsius. Entonces me voy al gráfico que me presenta el método de alrededor de 72, da más o menos por acá, y la temperatura de utilización de este químico vamos a suponer que realmente es a temperatura normal, o sea, no se calienta. La temperatura normal, temperatura ambiente, es usualmente 25 grados. Entonces, si cruzo 25 grados con aproximadamente 70, me da en esta franja que corresponde a clase 3. O sea que la volatilidad es clase 3 por este químico en particular, de acuerdo a la temperatura de utilización de la operación. Vamos a calcular ahora las otras dos variables de procedimiento de trabajo y de protección colectiva. Entonces vamos a suponer que frente a esta sustancia química es un sistema abierto, es un tanque, es un mezclador. Realmente estábamos hablando de que es una titulación gravimétrica. Para quienes no son químicos o no tienen formación química de base, una titulación, tenemos un reactivo que usualmente está en un recipiente abierto, en un Erlenmeyer. Aquí tenemos una bureta, que es otro material de laboratorio. La sustancia va cayendo lentamente, pero lo que tenemos en el matraz, en el beaker, en el Erlenmeyer, permanece abierto constantemente porque lo tenemos que estar agitando mientras caen las gotas de lo que está abriendo y cerrando. Lo que tenemos acá en el componente de vidrio que está abierto es nuestra sustancia de estudio. Como durante el tiempo de la actividad de esa operación, de esa tarea, este matraz, este material de vidrio está abierto, no está tapado porque tiene que estar abierto porque así lo demanda, digamos, el ensayo que estamos haciendo. Diríamos entonces que tiene clase 3 en procedimiento. Es definitivamente un procedimiento abierto, no tenemos forma de taparlo, porque si lo o sea, sí podemos taparlo, pero digamos que el ensayo que estamos haciendo nos va a exigir abrirlo cada que vamos a adicionar la sustancia y lo podríamos tapar nuevamente y agitar. Ese sería, por ejemplo, un método de control. No tener el Erlenmeyer permanentemente abierto mientras estamos utilizando el titulante, sino que titulamos, cerramos, agitamos, abrimos y así lo podemos cambiar, pero bueno, eso es un método ya de control. ¿Cómo lo hacemos? Con el matraz abierto, por tanto, se le asigna la clase 3. Y en cuanto a protección colectiva, nos encontramos que es un laboratorio que no tiene un sistema de extracción, todo se hace en los mesones del laboratorio. Entonces, sin importar cuál de los métodos es, ya sabemos que si no tiene sistema de extracción, es clase 3. Entonces ya se le asigna esa clase correspondiente. ¿Qué más vamos a hacer entonces? Sigue el componente del factor de corrección del TLB. ¿De dónde pueden ustedes obtener los TLBs? En el caso de Colombia, recuerden que es bajo la ACGIH, en el caso de España son los PLA. Los TLBs se obtienen de la ficha de datos de seguridad en la sección 8, que si revisamos, aquí vamos a observar cada uno de los valores límites que tenemos frente a si es SIL, TWA, o en caso de que fuese SILIN, SILIN. Entonces tenemos para cada uno de los métodos. El OL en México, por lo que veo, ya aplica valores diferentes. En la ACGIH para Estados Unidos tomaríamos estos dos valores. ¿Cuál van a tomar? Porque un agente químico puede tener tanto SIL como TWA. Eso depende de la operación de ustedes. La recomendación es tomar siempre el número más bajo porque es el mayor riesgo, o sea, para jornadas de 8 horas con la sustancia química. Pero si de repente esta actividad ustedes solamente lo hacen 5 minutos o el trabajador solo lo hace 5 minutos, tomen más bien el estilo. Y ustedes ya saben
que para diferenciar un TLB del otro es que tenemos el espacio académico de higiene industrial. Ahí van a profundizar muchísimo más en este componente si tienen muchas más dudas, lo pueden tomar. Muy bien, entonces lo sacamos de la ficha de datos de seguridad, pero tienen que revisar porque recuerden que estos TLB se actualizan anualmente y si por ejemplo estamos en el 2023, no va a ser válida una ficha de seguridad que me da datos del 2012. Como recomendación entonces, más bien, váyanse directamente a los libros de la ACGIH del año en particular que ustedes están haciendo la valoración y tomen los resultados que allí les da. Por fortuna, en este ejemplo es lo mismo, pero no siempre va a ocurrir así. Entonces, aplicamos el método o el factor de corrección. Yo les decía que con el TWA, que en este caso es de 10 partes por millón. Entonces, ¿qué tenemos? Que el factor de corrección, como fue menor a 10, es de un valor de 1. Y así es como ya tenemos toda la puntuación para cada variable que estábamos analizando. Tenemos clase de volatilidad 3, que se le asigna un tipo de puntuación de acuerdo al método, clase de procedimiento con su puntuación, clase de protección colectiva con su puntuación, TLB hay que pasarlo a miligramos por metro cúbico porque así lo dice el método. Los TLBs lo dan en 2 unidades, partes por millón o precisamente miligramo por metro cúbico. Y de esta manera ustedes hacen la conversión según el método de la ACGIH. En el módulo o en el curso de higiene industrial les enseñamos cómo, para calcular finalmente el TLB en miligramo por metro cúbico y asignarle así el factor correctivo. Ponemos todos estos datos en la ecuación matemático y finalmente revisamos qué resultado nos dio. ¿Cuál fue lo que nos dio? Nos dio un valor de 1 millón y bueno, realmente nos dio más de 10.000, más de 100.000. Por lo tanto, nos dio que el riesgo es muy probable. ¿Qué quiere decir? Que la afectación de este químico que priorizamos, cuya afectación principal es por cáncer vía inhalatoria, es muy probable. O sea, el trabajador que está expuesto a un químico cancerígeno, es muy probable que sí le vaya a dar cáncer vía inhalatoria de acuerdo al proceso que tenemos. Y ahí es cuando entonces tenemos que entrar a revisar si de repente tendremos que hacer alguna corrección en alguna etapa del proceso que tenemos, pudiendo ser de pronto la clase de protección colectiva. Recuerden que esta es correspondiente a los sistemas de extracción y ventilación que tenemos en ese proceso específico, o si de repente podremos modificar la clase de procedimiento, si lo estamos haciendo de manera dispersiva, tratar de hacerlo al menos con una variable de cerrado o abierto. Y finalmente, la etapa de volatilidad, pues no la podemos modificar porque como lo hemos visto, es propia de la sustancia química. Pero es en este punto donde ustedes tienen que empezar a determinar qué controles van a implementar para tratar de reducir este riesgo que nos ha dado por inhalación. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos a valorar el riesgo una vez hayamos modificado alguna de estas variables para determinar si continúa siendo muy probable. Posiblemente cuando hagamos modificaciones vamos a poder obtener resultados de menor peligrosidad. Ya de pronto no será muy probable, sino que puede que ya sea moderado o quizás incluso implementamos controles tan eficientes que nos dé un riesgo bajo o mínimo. Entonces, la tarea de ustedes será y consistirá en que tienen que, posterior a haber evaluado este nivel de riesgo y si nos dio específicamente muy probable y probable, entrar a determinar qué otras variables podemos modificar para tratar de volver este proceso súper inseguro para el trabajador, con una afectación muy probable a nivel respiratorio, al menos en un proceso medianamente seguro, es decir, cómo vamos a disminuir ese riesgo. Y una buena manera de poder determinar si las estrategias que estamos implementando son correctas o no, son volviendo a evaluar el riesgo mediante esta misma metodología una vez hayamos hecho modificaciones. De resto no tiene sentido. O sea, si ustedes no han cambiado absolutamente nada, no tiene sentido ni siquiera que apliquen esta valoración una vez al año, porque el proceso no va a cambiar. Aplíquenlo cuando hayan hecho modificaciones en su proceso o de repente ya digamos que tienen una sustancia química completamente diferente. De resto, realmente no se desgasten haciendo valoraciones una vez al año. Utilicen la misma del año anterior y ya, porque pues no ha cambiado nada del proceso productivo. Así es como se vería un informe de valoración cualitativa de exposición a agentes químicos. Entonces, en el taller de gasolina, para los cargos de técnico mecánico 1, 2 y 3 y también el técnico electricista que utilizan el Fuel Injection System Cleaner para tareas de limpieza de sistema de inyección, les dio un riesgo muy probable. Mientras, por ejemplo, en el mismo taller diésel,
los mismos mecánicos, pero ya utilizando otra sustancia química diferente para mantenimiento del sistema de combustible, les dio un riesgo moderado. Y, por ejemplo, en alistamiento, al personal auxiliar de alistamiento para el tanqueo de vehículos que utilizan gasolina les dio un riesgo bajo. Así es como ustedes deben describir cada uno de los procesos que tienen en su organización. Esto, por supuesto, se vuelve una tarea un poco agobiante porque significa que por cada sustancia química tienen que entrar a revisar quiénes son los trabajadores que las manipulan y que están expuestas a ellas, y no solamente revisar qué trabajador, sino qué tarea. Pudiese ser que diferentes trabajadores hacen diferentes tareas. Por lo tanto, es evaluar el riesgo con cada uno de ellos. Entonces, la matriz de peligros químicos de una organización es muy diferente a la matriz de peligros habitual que conocemos, donde por una zona específica podemos identificar cuál es el nivel de riesgo. En químicos no es así. En químicos ustedes tienen que valorar cada cargo, cada tarea y cada sustancia química y cada peligro de cada sustancia química. Por supuesto, eso se vuelve una tarea súper dispendiosa y compleja, inclusive para tratar de identificar cuáles son los puestos de trabajo que tenemos que evaluar. Así que si necesitan apoyo en sus organizaciones, no duden en contactarnos, estaremos listos para apoyarlos con las valoraciones cualitativas de la exposición.